El 2024 terminó, bueno, fue un año muy, podríamos decir, eh, convulsionado en Ujú. la política internacional y ha dejado varios procesos abiertos que vamos a ver cómo evolucionan este 2025, si se cierran, si empeoran, pero vamos a hacer foco en siete puntos del mundo donde el 2025 inicia con conflictos abiertos. Ujú. En primer lugar, el Oriente Medio, tomándolo como concepto amplio, Oriente Medio. El año pasado se dieron tres sucesos muy importantes. Para empezar, bueno, la operación israelí sobre la Franja de Gaza, Ujú. que sigue en marcha desde el año 2023, atravesó todo el año 2024 a raíz de lo que aconteció el 8 de octubre del 2023 en el conflicto entre Israel y el Hamas, la operación israelí sobre el Líbano, que desplegó Israel a las Fuerzas Armadas del Estado de Israel en la zona sur del Líbano, y eso trajo atado también la escalada entre Israel y el país de Irán, que es, podríamos decir, el garante regional del Hezbollah que está en el Líbano. Son tres hitos, podemos ver, Franja de Gaza, Líbano y tensión con Irán, que están enlazados en un mismo conflicto, básicamente, y que se desenlazó el 8 de diciembre del 2024 con la caída del presidente Assad en Siria. Ahí mencionamos cuatro puntos que están entrelazados. No podemos Ujú. pensar Franja de Gaza, Líbano, tensión con Irán y la caída del presidente sirio en términos aislados. Son cuatro asuntos que están atados, es una crisis regional que está todo unido. Escaló muchísimo el año pasado, la caída del presidente al-Assad en Siria, otro aliado de los iraníes en la región, ha sido como el terremoto final del año pasado. Y hay que ver cómo evoluciona todo esto en este 2025, porque el conflicto sigue abierto. La operación israelí sobre la Franja de Gaza sigue en marcha, la situación humanitaria es muy crítica. El Papa Francisco ha pedido que por favor dejen entrar la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La operación militar de Israel sobre el Líbano sigue en marcha, el Hezbollah quedó muy debilitado, la tensión con Irán sigue muy alta porque Irán no quiere perder, obviamente, como ningún país quiere hacerlo, sus socios estratégicos en el Líbano, no quiere perder sus socios estratégicos en Siria. Y por último, la caída del presidente Assad. Ha sido un año muy convulsionado para el Oriente Medio y los procesos siguen abiertos, Mm. siguen abiertos. Eso es Oriente Medio. Después está la guerra en Europa, que continúa, ¿no? Yo siempre digo que en realidad la guerra de Ucrania se suele decir que empezó en el 2022. En el 2022 lo que empezó fue la intervención de la operación rusa sobre Ucrania, pero el conflicto de Ucrania viene desde el 2013. Como podemos ver, viene Ajá. abierto hace ya casi 12 años, la guerra civil ucraniana, y está ya en un punto de inflexión bastante crítico. ¿Por qué? Porque Ucrania se ha quedado básicamente sin recurso humano para seguir combatiendo. Entonces lo que ha generado es una gran discusión en Europa y en Estados Unidos eh, en si vale la pena, vamos a plantear en esos términos bastante duros, continuar financiando una, no millonaria, billonaria campaña de financiamiento, ¿no? Está esa discusión hoy en la política europea y en la política norteamericana de si es rentable, si vale la pena seguir desembolsando billones y billones de dólares, billones y billones de euros en desembolsar equipamiento militar para un gobierno, el de Kiev, el de Ucrania, que puede recibir equipo a mansalva, pero que ya no tiene recurso humano para seguir sosteniendo el conflicto militar. Eso abre la interrogante de, bueno, si puede Ucrania seguir manteniendo un ritmo de combate sin que ningún país mande tropas.
O sea, sí, porque lo que está necesitando Kiev, el gobierno de Zelensky, es que le envíen efectivos humanos, personas, tropas, no Claro. equipo, porque hay un número que es escalofriante, que Ucrania ha quedado vaciada de 6,5 millones de personas entre los 30 y los 45 años. Entonces, por más que Ucrania reciba billones de financiamiento en armamento y en fondos, bueno, ¿quién los opera? Claro, ¿Quién, claro. quién opera esos armamentos? Y Rusia, por otro lado, se mueve con lo que llaman los estrategas militares paciencia estratégica. O sea, sabe que del otro lado el esfuerzo es insostenible, entonces usa la variable tiempo, ¿no? Rusia tiene tiempo, Rusia tiene el recurso, Rusia tiene los efectivos humanos, lo que hace es despacito va afianzando su presencia en toda la zona que considera propia, sabiendo que en la vereda del frente el esfuerzo es insostenible, que en Claro. cualquier momento va a llegar un punto en que la Unión Europea, Estados Unidos van a tener que decidir si continúan apoyando Como se dice a... vulgarmente, soltarles la mano a... Exacto, Sí. exacto, exacto. Mm. Y lo cual también plantea, bueno, cuál es la posición de Zelensky, el presidente de Ucrania, en esta coyuntura, donde tiene que hacer cada vez esfuerzos diplomáticos más grandes para convencer a los países de Europa y a los Estados Unidos de síganme financiando. Mm. Cuando del otro lado están diciendo, che, estamos enviando equipo muy moderno a Ucrania y no hay quien lo opere. Entonces, bueno, esa coyuntura que es una realidad militar que va a tener un impacto en la arena política, seguramente en este año. ¿Cuál va a ser el futuro del conflicto europeo? A mí no me gusta decir el conflicto de Ucrania. Es un conflicto que está en Claro. Ucrania, pero es un conflicto entre Europa y Eurasia que se está dando en Ucrania. En tercer lugar, tenemos dos sucesos electorales que podrían estar entrelazados. Eh, la victoria de Donald Trump en las elecciones Ujú. estadounidenses y la polemiquísima victoria de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Por qué? Porque son dos sucesos políticos que se dieron en el continente americano y están geopolíticamente alineados. Donald Trump es un presidente que tiene una visión de mundo muy particular. Hay que entender un poco cómo razona él y en qué sector de la política estadounidense se formó Donald Trump. Donald Trump es lo que se llama un monroísta. El monroísmo en Estados Unidos es podríamos decir, una corriente política que es monroísmo por Monroe, que fue un presidente de los Estados Unidos que acuñó la famosa frase América para los americanos. ¿Qué significa eso? Es una concepción geopolítica que dice Estados Unidos no tiene por qué financiar eh, eh, presencia militar, presencia comercial norteamericana en áreas del mundo que no le competen y tiene que asegurar su presencia en lo que es su área natural, como entre Claro. comillas, que dicen ellos, que es el continente americano. Eh, es, es una postura que asume que el continente asiático es, entre mil comillas, jurisdicción de China, Ujú. que Eurasia es jurisdicción de Rusia. Es como una posición que reconoce que el mundo está repartido entre potencias y que en ese reparto territorial del poder lo que le corresponde a Estados Unidos es el continente americano. Mm. Entonces, con Donald Trump se abren dos interrogantes. ¿Cuál es el futuro de Ucrania? Porque en esta concepción monroísta, Estados Unidos no tendría por qué estar metiéndose, según este posicionamiento, en financiar algo que está en las puertas de Rusia. Claro. Y se espera una fuerte política intervencionista con respecto a los países nuestros, ¿no? Una Ujú. intervención que no tiene que ser militar necesariamente, pero sí económica, de deuda externa, mucha presión política. Y Donald Trump ha elegido como su secretario de Estado a Marco Rubio, que es un hijo de cubanos exiliado en Florida, que tiene una mirada muy, muy, muy celosa del continente americano como territorio, entre comillas, natural de los Estados Claro. Unidos. Lo cual nos abre el interrogante de, en esa concepción,
qué lugar tiene Nicolás Maduro, qué lugar tiene Daniel Ortega, y no solamente ellos, sino todo presidente, todo mandatario que pueda llegar a ser crítico a la política norteamericana, ¿no? Y Nicolás Maduro, bueno, tuvo su polémica victoria, vamos a decir polémica porque ya hemos hablado mucho de lo viciado que estuvo el proceso electoral en Venezuela. Es un gobierno que logró mantenerse en estos últimos años en el poder gracias a los contratos petroleros que tuvo con la administración de Joe Biden. Hay que ver si Donald Trump mantiene esa vinculación comercial con Venezuela, que, como decimos, a pesar de que son ideológicamente opuestos Estados Unidos y Venezuela, Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela. Hay que ver si con la administración de Donald Trump y con Marco Rubio a cargo de las relaciones exteriores de Estados Unidos, la relación con Venezuela se va a mantener o digamos, a complicar para Nicolás Maduro. Y eso es importante porque va a impactar en todo el territorio sudamericano. Ahí tenemos, bueno, dijimos Franja de Gaza, Líbano, Irán, Ucrania, Venezuela, eh, la victoria electoral Ujú. de Donald Trump. Y para cerrar, estaría bueno que hablemos de un continente que hasta ahora no hemos tocado y que ha salido poco en los medios, lamentablemente, que es un fenómeno muy interesante que se está dando en el África. En el África hoy hay tres países que se llaman Malí, Burkina Faso y Níger. Son tres países que en el 2023 tomaron una decisión muy osada. Son tres países, así como lamentablemente se dice que el este de Europa es la zona de Rusia, el sudoeste de Asia es la zona de China, el continente americano es la zona de Estados Unidos. África siempre fue vista como la zona de Francia, ¿no? Ajá. La zona de proyección colonial de Francia, y es un territorio desde el cual los franceses extraen los minerales que necesitan para financiar su economía y sus armamentos. Francia es una potencia nuclear, y lo hace a través de la extracción del uranio y del oro del África. Podemos hablar largo y tendido de las condiciones de esa relación colonial que es muy, muy lamentable. Níger, Malí y Burkina Faso han sido tres países que en el 2023 tomaron la decisión de rebelarse militarmente y expulsar a los franceses de sus países y nacionalizar el oro y nacionalizar el uranio. Los tres gobiernos de estos países han decidido empezar a financiarse ellos mismos a través de sus propios minerales, y para hacerlo han tenido que quitárselos a Francia por la fuerza. No, Francia no lo va a soltar Claro. a eso. Y ahora hay una gran expectativa de qué va a hacer Francia. ¿Qué va a hacer Francia en este contexto? Porque Francia lo que quiere es recuperar el control que tenía sobre el oro y sobre el uranio que controlaba en el África. Ahora bien, Francia se prepara para lanzar, como podríamos decir, una contraofensiva política, diplomática, no sabemos si militar, sobre estos tres países. Y estos tres países se han unido, han formado una confederación, han declarado: si atacan a uno nos defendemos los tres. El oro es africano, el uranio es africano, no es francés, y se está dando un fenómeno decolonial y colonial muy interesante para prestarle atención, sobre todo cómo se está abordando en los medios, ¿no? Los medios de comunicación hablan, por ejemplo, los medios de comunicación africanos hablan de revoluciones anticoloniales, los medios de comunicación franceses hablan de golpes de estados ilegales, Claro. para que veamos también Ujú. cómo abordar el asunto dependiendo de los diarios que leemos. Si los diarios son franceses, obviamente van a repudiar estos movimientos africanos. Si los diarios que leemos son africanos, vamos a leer que repudian la presencia militar francesa en estos países. Pero bueno, haciendo un repaso de los procesos que están abiertos desde el 2024: Franja de Gaza, Líbano, Irán, Siria, Ucrania, elecciones en Estados Unidos, Venezuela y lo que está aconteciendo en estos países africanos, que es realmente para prestarle mucha atención. Y está bueno, yo invito a que
no nos enteremos de lo que pasa en África a través de los diarios franceses. Tratemos de leer un Claro. poquito los medios de los países estos, ¿no? Un tema muy interesante para seguirlo también, José. Ujú. Como bien decías, no ha sido algo sobre el que se ha puesto el Tal foco cual. últimamente, pero es muy, muy importante, muy Sí. delicada la situación también. Así que es muy probable que vamos a seguir contigo en algunos otros momentos compartiendo esta realidad, hablando de cada uno de estos gobiernos particulares, Ujú. cómo comenzó esta decisión y demás. Ujú. Y al medio están también las vidas, los civiles, los Exacto. intereses, así que hay mucho más. José, Exacto. gracias. Ha sido, la verdad, unos minutos con un pantallazo general de lo que ha sido este 2024 en el ámbito internacional y bueno, lo que va a seguir, ¿no? Todo esto En está este abierto. Todo todo esto está abierto todo y en marcha. continuar y a seguirlo de cerca. Muchísimas gracias. A vos, Adri, feliz año nuevo de vuelta. Feliz año nuevo.